de la salvación de Dios. Es lo que te quieren revelar hoy. Que ya había un plan y que los profetas lo anunciaron. Hoy seremos recordados que nuestra salvación está fundamentada en las promesas y en el propósito divino de Dios. Ahí es donde nuestra fe está fundamentada. Allí nuestra salvación está sobre eso. Y es crucial que recordemos que nuestras luchas no son en vano. No estamos peleando en vano. Todo lo que pasamos no es en vano, sino es porque vamos formando nosotros. Somos formados, somos parte de un propósito divino. Tú que crees en Cristo, yo que creo en Cristo, somos parte de un plan grande, divino, mucho más grande de lo que nos podemos imaginar. Y un plan que nos ha sido revelado a través de la historia, que nos da una esperanza firme. No es cualquier esperanza. Es una esperanza firme sobre la roca. ¿Y quién es la roca? Cristo. Y nuestra esperanza está firme sobre esa roca. Y no solamente firme, iglesia, pero esa esperanza nos da fuerzas para perseverar en la fe, para seguir adelante en la fe. Y eso es lo que Pedro nos quiere animar. Y que nuestras luchas cobran un nuevo significado al entender que tú y yo somos parte de este propósito divino, que somos parte de este plan grande, de este plan salvífico, este plan de nuestra salvación. Y esta perspectiva nos da la fuerza para superar las dificultades y nos debe mantener firmes en la esperanza que tenemos en Cristo. Porque esa es nuestra única esperanza firme. Y no una esperanza que se va a debilitar, una esperanza que se va a desaparecer. Esta es una esperanza que nos está dando Pedro hoy en esta mañana. La salvación no es solo un evento aislado, y eso es importante que entiendamos hoy en día. No es un evento aislado, sino es la culminación de las promesas de Dios que se desarrollan desde la creación. Ahí termina el plan salvífico de Dios, en la salvación. Pero empezó desde que se fundó el mundo. Y al confiar en estas promesas, podemos vivir tú y yo con una certeza y la esperanza en medio de las adversidades, iglesia. Eso nos inspira confianza, nos da fuerzas en medio de toda adversidad, en medio de toda circunstancia. Que las promesas de la salvación en Cristo es el hilo que conecta la Biblia del Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Es el cumplimiento del Nuevo. Ese es el hilo, Cristo Jesús, que nos conecta con todo. Y Cristo es el cumplimiento máximo de estas promesas. Es el cumplimiento máximo. Y la fuente de nuestra esperanza en la salvación. Ese es nuestro Cristo. Esa es nuestra roca, iglesia. Y nuestra salvación, arraigada en las promesas de Dios, nos da una esperanza firme y segura que nos sostiene en tiempos de prueba y tribulación. Esa es la esperanza de Cristo. Esa es la esperanza en una roca. Esa es la esperanza en algo que no es temporal. Cristo Jesús. Y no hay otra esperanza, iglesia. No hay otra esperanza más que Cristo Jesús. Preparen su Biblia para leer 1 de Pedro 1, 10 al 12. Y cuando lo encuentren digan todos amén. Escuché 3 amenes, pero yo creo que son 2. Y la palabra de Dios dice en 1 de Pedro 1, 10, 12 dice: acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron, procurando saber qué persona o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. A ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predican el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. O sea que hay un anhelo.
Hay un anhelo celestial aquí que vamos a aprender. Y hay 3 puntos hoy en esta prédica. Número 1, versículo 10, la gracia venidera. Es el punto número 1. Punto número 2, versículo 11, los sufrimientos y glorias venideras. Y punto número 3, en el versículo 12, por la obra del Espíritu Santo. Y vamos a comenzar con el versículo 10. Y lo voy a leer una vez en la Nueva Versión Internacional porque me gusta cómo lo explica. Y dice así, dice, los profetas que anunciaron la gracia reservada para ustedes estudiaron cuidadosamente esta salvación. Primera Pedro 1:10, la Nueva Biblia de las Américas, la que siempre leo yo, dice, acerca de esta salvación, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligentemente inquirieron y averiguaron. Pablo comienza a hablar de la salvación. Empieza con ese punto. Y es evidente, no es un tema nuevo. En el versículo 9, él termina hablando de la salvación la semana pasada. Primera Pedro 1:9 dice, obteniendo como resultado de su fe la salvación de sus almas. Ese fue el versículo 9 de la semana pasada que terminamos. Y esto es el seguimiento del versículo 9. El verso 10 nos conecta con el 9 para que podamos entender lo que viene. Ahora, Pedro pudo haber hablado directamente de otro tema. Pedro pudo haber brincado directamente al tema, al 13, al versículo 13, y comenzar a hablar de la vida santa, de vivir en santidad. Pero el versículo 13 en adelante nos va a hablar de otras cosas importantes. Pero Pedro tenía algo bien importante que toma una pausa. Toma una pausa antes de brincar a la vida santa. Toma una pausa para reforzar el versículo 1 a 9 ahorita con estos versículos. Y realmente no solamente está reforzando el versículo 1 a 9, sino está reforzando toda la teología, toda la doctrina de la salvación. Está reforzando su libro también, Primera de Pedro. Y es lo que vamos a ver. Y Pedro quiere que los oyentes sepan que todo lo que han escuchado hasta este momento, hasta este día, no es una historia que él ha inventado. Él quiere que todos sepan que la salvación es real. Ese es el punto importante de hoy. Quiere que tú y yo entiendamos que esto es algo real y que fue investigado no solamente por Pedro, no solamente por los apóstoles, pero fue investigado antes que ellos. Dice, por los profetas del Antiguo Testamento. Ellos investigaron este tema antes de los apóstoles. Y es lo que quiere que entiendamos. Por eso dice, los profetas que profetizaron de la gracia que vendría a ustedes, diligente inquirieron y averiguaron. Así dice Pedro. O sea, hay algo importante. Que todos los profetas fueron diligentes en la búsqueda de la información. Ellos tomaron su tiempo para investigar acerca de la salvación, que es conocida como la soteriología, que es el estudio de la salvación. Y es lo que hicieron los profetas del Antiguo Testamento, que incluye el estudio, incluye la regeneración, incluye la justificación, la adoptación y la santificación. Ese es el estudio de la salvación. Y vienen esos 4 temas allí. Y desde el principio de Primera de Pedro vemos nosotros que este ha sido el tema principal de Pedro, la salvación, la regeneración en Cristo Jesús. Eso lo vemos desde Primera de Pedro, el primer versículo. Y Pedro quiere asegurarse, quiere que tú y yo estemos 100% seguros de que lo que él ha comentado de la salvación y lo que él ha comentado de Cristo es 100% veraz, 100% verdad, que no hay mentira en esto. Y él necesita que tú y yo comprendamos este plan salvífico de Dios. Es un plan hermoso. Es un plan divino, un plan trinitario, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Es lo que quiere que entiendamos, iglesia. Los 3 obran juntamente para llevar a cabo la obra de la salvación. Para llevar a cabo tu salvación, mi salvación, es una obra trinitaria. Y esta verdad que está expresando Pedro son beneficios, iglesia, que tú y yo estamos hoy en día viviendo en estos tiempos nuevos. En esta nueva era son beneficios que hoy vivimos bajo la gracia de Dios. Bajo la gracia tú y yo vivimos.
Y a lo largo de los años del Antiguo Testamento, muchos profetas hablaron de este plan, hablaron de la gracia, pero ellos no la vieron, no pudieron ver, pero lo profetizaron, lo hablaron, lo predicaron. Y en la antigüedad eran solamente anticipos, eran sombras de lo que iba a venir. Dios le anticipó, Dios les dio sombras a estos profetas para que pudieran ver, pudieran hablar, pudieran comunicar este plan de redención, que no era algo de sorpresa. Y los profetas de Dios les reveló muchas cosas, revelaron muchas cosas, pero ellos no sabían el día, como hoy en día. Y hay muchos profetas que dicen que saben, ¿verdad? Hay muchas personas que han dicho que en 1985, que en el 99, que en el 2000, y han fallado, dicen que ni los ángeles saben. Pero ellos sí saben. No sé cómo. Pero los profetas no sabían el día, no entendían de todo cómo se iba a desarrollar este plan, pero investigaron. Y es interesante cómo los profetas no entienden todo el plan, pero hay gente que se atreve a hablar de un plan, de fechas y todo, y los profetas no lo saben, pero ellos sí lo saben. Eso debería darnos temor, agregarle cosas a la Biblia que no son. Y los profetas vivían con un gran deseo, dice, de ver las profecías, de ver las sombras, de ver los sueños que Dios les puso. Mira lo que dice Lucas 10:24, dice: porque les digo que muchos profetas y reyes desearon ver lo que ustedes ven y no lo vieron, y oír lo que ustedes oyen y no lo oyeron. Wow. Ahora, iglesia, ¿cuál es tu deseo de conocer la verdad? ¿Cuál es tu deseo de conocer la verdad como estos profetas? Y no solamente conocer la verdad, pero ¿cuál es tu deseo de vivir esta verdad? Porque el conocimiento no nos hace santos, pero la aplicación de la palabra sí nos hace santos. Entonces tenemos que entender que vivimos en una época privilegiada. Tú y yo somos privilegiados hoy en este momento. Y que vamos a experimentar cosas que los profetas deseaban, iglesia. Tienes que entender esto. Ellos deseaban ver lo que tú y yo vimos, lo que vemos, lo que conocemos, lo que escuchamos. Era un deseo, era un anhelo. Y ellos se esforzaban para descubrir las verdades. No era por una obra de magia que se les reveló la verdad. Era esfuerzo, era búsqueda de la verdad, iglesia. Dios revela su verdad a aquellos que desean, pero también a aquellos que la buscan. Que la buscan. No es simplemente desear y orar: Señor, quiero entender tu palabra. Señor, quiero entender doctrina. Señor, quiero entender teología. Señor, por favor, Espíritu Santo, actívalo en mí. No, iglesia, no funciona así. Aprender de Dios demanda esfuerzo, demanda comunión con Dios, demanda leer su palabra. Eso es lo que demanda. Y los profetas lo hicieron, iglesia. Y mucho más esfuerzo que hoy en día, porque ellos no tienen lo que tú y yo tenemos. Tenemos una Biblia completa que ellos no tenían. Por eso estamos privilegiados, iglesia. Tenemos lo que los profetas no tenían, lo que los apóstoles no tenían. Tú y yo lo tenemos hoy en día. Y Cristo dice: la verdad te hará libre. ¿Y dónde está la verdad, iglesia? En su palabra. Y Dios dice que mi pueblo perece, ¿por qué? Por falta de entendimiento. Esa es la verdad. Esa es la única verdad. Iglesia, tenemos que esforzarnos a buscar y conocer la verdad de Dios. No dejes que la mentira te mueva del camino de Dios. No dejes que estos falsos profetas, estos apóstoles que andan predicando tanta mentira, desviando a la gente, si sus evangelios de prosperidad, todas esas cosas es basura. No sirve. Te lleva a la perdición. Te mueve del camino de Dios. Pero esta es la verdad que nos hará libre. Su palabra, iglesia. Y los apóstoles, al igual que los profetas, se deleitaron, iglesia, se deleitaron en descubrir las verdades de Dios. Lucas 1:3 dice:
Y también a mí me ha parecido conveniente, después de haberlo investigado todo con diligencia desde el principio, escribírtelas ordenadamente, excelentísimo Teófilo. Él escribió a Teófilo, todo ordenado, para que entendieran, para que descubrieran las riquezas que ellos han descubierto en el estudio, en el esfuerzo, en la comunión con Cristo Jesús. No se quedaron solamente con esa verdad ellos, sino la regalaron, la dieron a los demás. Y vemos las verdades de la salvación y la gracia, que ellos es lo que estaban hablando. Y la gracia no era un tema ajeno, iglesia. No era un tema ajeno en el Nuevo Testamento. La gracia se manifestó de muchas maneras en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento es manifestado a través de un pacto, el pacto de en Cristo Jesús, el pacto de la gracia y no de la ley. Y Cristo es el dador de este nuevo pacto. El pacto de la gracia viene a través de Cristo, y el pacto de la ley viene a través de ¿quién? De Moisés. Moisés, Antiguo Testamento; Jesucristo, Nuevo Testamento. Los dos fueron pactos: pacto de ley, pacto de gracia. Y mira lo que nos dice Juan 1:17. Dice: porque la ley fue dada por medio de Moisés, la gracia y la verdad fueron hechas realidad por medio de ¿quién? De Jesucristo. Yo no le estoy echando mentiras, iglesia. Y este pacto es para los creyentes, iglesia. Este pacto de gracia no aplica a todo el mundo, desafortunadamente. Este pacto de gracia es para aquellos que creen. Aquellos que creen. El pecador arrepentido, el que cree en Cristo como su Salvador. Este pacto es para ellos. Y los profetas ya sabían de este hermoso pacto, iglesia, porque hablaron de él. Hablaron de este pacto. Mira Jeremías 31, 33, 34. Hoy va a haber mucha Biblia, iglesia, muchos versículos para que se preparen. Jeremías 31, 33, 34 dice: porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, declara el Señor. Pondré mi ley dentro de ellos y sobre sus corazones la escribiré. Entonces yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. No tendrán que enseñar más cada uno a su prójimo y cada cual a su hermano, diciéndole: conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, declara el Señor. Pues perdonaré su maldad y no recordaré más su pecado. Fíjate, ahí estamos viendo gracia. Mira, Jeremías 32, 40 dice: haré con ellos un pacto eterno, de que yo no me apartaré de ellos para hacerles bien, e infundiré mi temor en sus corazones para que no se aparten de mí. Mira, Isaías 43, 25 dice: yo soy el que borra tus transgresiones por amor a mí mismo, y no recordaré tus pecados. Iglesia, aquí no ves la palabra gracia, pero ves aquí actos de gracia. Todo lo que Dios dijo en estos versículos es su gracia. Voy a perdonar, voy a implantar mi verdad en ellos, me van a conocer. Esos son actos de gracia que hoy vemos nosotros en Cristo Jesús. El perdón. Entonces, no ves la palabra gracia, pero ves los actos que te apuntan a la gracia de Dios. Y vemos que estas verdades fueron anunciadas miles de años atrás. Desde el Antiguo Testamento la gracia ya estaba anunciada. La gracia venidera, iglesia. Los profetas hablaban de ello. Y es bien importante, iglesia, porque la nueva era de la gracia de Dios, donde todo el que cree en Cristo, todo el que se arrepiente, todo el que clama al Padre, las puertas de la salvación se abren, iglesia. Se abren. Y esto manifiesta la gran gracia de Dios. Cuando tú te arrepientes, cuando tú clamas a Cristo, y cuando esas puertas de la salvación se abren a un ex pecador, ahí ves la gracia de Dios. Su máxima manifestación, cuando las puertas se abren y te dice: bienvenido, hijo mío, bien hecho, hijo mío. Mira lo que nos dice Hechos 11, 20 al 24. Dice: pero había algunos de ellos, hombres de Chipre y de Cirene, los cuales al llegar a Antioquía
Hablaban también a los griegos, predicando el evangelio del Señor Jesús. La mano del Señor estaba con ellos y gran número que creyó se convirtió al Señor. La noticia de esto llegó a oídos de la iglesia de Jerusalén y enviaron a Bernabé a Antioquía, el cual cuando vino y vio la gracia de Dios, se regocijó y animaba a todos para que con corazón firme permanecieran fieles al Señor. Porque era un hombre bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y gran multitud fue agregada al Señor. Iglesia, la gracia de Dios agregó multitudes a su familia, a su perdón, por su gracia. ¿Qué vio Bernabé? Vio la gracia de Dios. Y se agregaron 2,000, 3,000, 4,000. Se fueron agregando personas, se fueron arrepintiendo. Y esta verdad de la gracia, iglesia, Pedro la defiende en el concilio de Jerusalén. Se unieron porque había una disputa. Y mira lo que dice Pedro en Hechos 15:11. Dice: creemos más bien que somos salvos por la gracia del Señor Jesús, de la misma manera que ellos también lo son. ¿Quiénes son ellos? Ellos los que se agregaron por gracia. Y Pedro defiende en el concilio que somos salvos por gracia, iglesia. ¿Tú crees que iba a defender algo que no era hecho, que no era cierto? Se para ante todos y defiende que tú y yo somos salvos por gracia. Los que se convirtieron en Antioquía. Cristo rompió, iglesia, quiero que entiendan algo lo que Cristo hizo ahí. Cristo rompió la separación entre los judíos y los gentiles. Todos eran pecadores. Todos eran pecadores y todos necesitaban un Salvador, iglesia. En Cristo todos somos iguales y Él rompe cadenas y salva a los dos. Y se unen a Cristo, se unen a la familia. Y 1 Pedro sigue exponiendo. 1 Pedro 1:11 dice: procurando saber qué personas o tiempo indicaba el Espíritu de Cristo dentro de ellos, al predecir los sufrimientos de Cristo y las glorias que seguirán. Aunque hubo mucho esfuerzo humano en los profetas, porque hubo bastante esfuerzo, el Espíritu Santo fue realmente quien le reveló esta verdad. Esfuerzo humano, fuerza divina, te da el conocimiento. Y es lo que estamos viendo. Y todas las enseñanzas de los profetas no solamente es el fruto de su propio conocimiento, sino es el fruto de ¿quién, iglesia? Es el fruto de la ayuda del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo fue quien les puso a los autores la verdad. ¿Y quién más te puede revelar la verdad? El Espíritu Santo. Él es quien nos revela esta verdad. Y el Espíritu Santo fue quien les reveló a ellos los sufrimientos de Cristo y las glorias venideras. Dos cosas: sufrimientos y glorias venideras. Eso es lo que el Espíritu Santo les ha revelado a ellos. Y el Espíritu Santo es quien nos revela a nosotros también, iglesia. Esas verdades solamente Cristo Jesús lo conocemos a través del Espíritu Santo que nos revela eso. Y ellos pudieron ver el plan de Dios cuando fue revelado. Ellos pudieron verlo. Y por eso lo profetizaron, porque vieron el plan de Dios. Dios los reveló a través del Espíritu Santo. Todo lo que profetizaron, iglesia. Esto nos demuestra algo importante. Que la palabra de Dios es autoritaria, sin error. Esa es la palabra de nuestro Dios. Esa es la palabra de Él. Y la gracia de Dios es manifestada, iglesia, en la cruz del Calvario. Ahí vemos su gracia. Esto fue revelado a los profetas, porque también los padecimientos de Cristo fueron revelados a ellos. Y todo, Isaías 53, habla proféticamente de los sufrimientos de Cristo. Isaías 53, tú lo puedes leer todo ahí. Y también vemos que la serpiente que fue levantada por Moisés, esa fue un anuncio de la anticipación de la cruz. Y se los voy a comprobar. Juan 3, 14, 15 dice: y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que sea levantado el Hijo del Hombre, para que todo aquel que cree tenga en él vida eterna. Desde la antigüedad Cristo ya está siendo anunciado. El plan de redención, iglesia, ya está siendo anunciado, iglesia.
al igual que todos los sistemas de sacrificio, eran solamente símbolos. Estos eran símbolos de la anticipación del sacrificio de la cruz. Estos símbolos lo vimos, no trae salvación, pero eran anuncios. Mira lo que dice Hebreos 9:9, dice: esto es un símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en su conciencia al practicar este culto. Eran símbolos, no eran santificados, no eran perfeccionados, pero eran símbolos que anunciaban la venida redentiva. Y tú y yo estamos privilegiados porque en Cristo Jesús sí somos santificados, sí somos redimidos, sí somos apartados, iglesia. Y vemos viendo nosotros que los profetas no son mentirosos. Vemos que las profecías se están cumpliendo y se van a cumplir. Y Cristo, mira, una de las profecías en Isaías 53:7. Cristo llevado por soldados. Mira lo que dice Isaías, dice: fue oprimido y afligido, pero no abrió su boca. Como cordero que es llevado al matadero, y como oveja que ante sus trasquiladores permanece muda, él no abrió su boca. Ahora mira el Nuevo Testamento lo que habla de esto. Mateo 27:27 dice: entonces los soldados del gobernador llevaron a Jesús al pretorio y reunieron alrededor de él a toda tropa romana. Mateo 27:31 dice: después de haberse burlado de él, le quitaron el manto, le pusieron sus ropas y lo llevaron para ser crucificado. La profecía de que lo escupieron y lo azotaron también fue profetizado. Isaías 56 dice: ofrecí mi espalda a los que me herían y mis mejillas a los que me arrancaban la barba. No escondí mi rostro de injurias y salivazos. Y mira lo que dice el Nuevo Testamento, Mateo 27:30. Le escupían y tomaban la caña y lo golpeaban en la cabeza. Mateo 27:26 dice: entonces le soltó a Barrabás, y después de hacer azotar a Jesús, lo entregó para que fuera crucificado. Profecías, iglesia. Mira otra profecía: tomó vino y hielo, también vinagre. Salmos 69:21. Y por comida me dieron hielo, y para mi sed me dieron a beber vinagre. Mateo 27:34, el cumplimiento de la profecía. Le dieron a beber vino mezclado con hielo, pero después de probarlo no quiso beber. Mateo 27:48. Al instante uno de ellos corrió y tomando una esponja la empapó en vinagre y poniendo una caña le dio de beber. Todas las profecías siendo cumplidas. Otra profecía más: el repartimiento de la ropa y que fue vigilado por soldados. Mateo 27:35, mira lo que dice: y habiendo crucificado a Jesús, se repartieron sus vestidos echando suertes. Mateo 27:36, y sentados lo custodiaban allí. Iglesia, hay muchos ejemplos más que nos indican que las profecías son cumplidas, que las profecías son de verdad. Y con estos pocos ejemplos nos hemos dado cuenta que Dios cumple sus promesas, que Dios no habla por hablar, que Dios va a cumplir cada palabra escrita, cada palabra. Y vemos que no solamente los sufrimientos fueron revelados a los profetas, sino también sus glorias venideras, iglesia. Sus glorias venideras. ¿Por qué? Porque primero vienen los sufrimientos y luego viene la gloria, iglesia. Eso es bíblico. Eso es bíblico. Y el mismo capítulo 53 de Isaías revela alguna de las glorias de Cristo. Mira, Isaías 53:5 dice: pero Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestras iniquidades. El castigo por nuestra paz cayó sobre Él, y por sus heridas hemos sido sanados. Iglesia, obtenemos paz y salvación por la paga de nuestros pecados a través de Cristo Jesús, a través de sus heridas. Mira lo que dice Isaías 53:10 al 11. Dice: pero quiso el Señor quebrantarlo,
sometiéndolo a padecimiento. Cuando se entregó a sí mismo como ofrenda de expiación, verá a su descendencia prolongar sus días, y la voluntad del Señor en su mano prosperará. Debido a la angustia de su alma, Él lo verá y quedará satisfecho. Por su conocimiento, el justo, mi siervo, justificará a muchos y cargará las iniquidades de ellos. Cristo es quien justifica a cada uno de nosotros ante el Padre. Nadie más te puede justificar. No hay una religión, una persona, una obra, nada de lo nada te puede justificar ante nuestro Señor. Mira lo que dice Isaías 53:12, dice: por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartiré despojos, porque derramó su alma hasta la muerte, y con los transgresores fue contado. Llevó el pecado de muchos e intercedió por los transgresores. ¿Quién llevó los pecados? Cristo. ¿Fue un hombre? ¿Una religión? ¿Un acto? ¿Una obra? Nadie. Cristo. Cristo es el único que lleva tus pecados a la cruz. Y es lo único que acepta a Dios. Cristo es exaltado por el Padre. Dice, las glorias por venir, iglesia, las glorias por venir son nuestras garantías. Es la garantía del creyente, las glorias por venir. Número 1, la resurrección de Cristo, ¿qué pasó? Ya sucedió. Número 2, la ascensión ya tomó lugar. Número 3, que viene el segundo regreso. Estamos esperando con anticipación al novio. Son las glorias venideras. Y la última gloria venidera es el regreso del novio que tú y yo estamos anticipando. Y esta es la gloria final. Es la victoria final. Cuando el novio venga a rescatar a la novia, esa es la victoria final, iglesia. That's it. It's finished. Ya no hay más. Se concluye ahí. Y esto debe animarte a ti. Si tú eres creyente, esto debe animarte a ti tanto como animó a los que estaban sufriendo en la dispersión. Porque Pedro les está hablando a ellos también, como igual a nosotros. Y esto les trajo ánimo a ellos a saber que el sufrimiento que están pasando es temporal. Y les trae más ánimo saber que la gloria venidera, iglesia, es mejor y será eterna. Eso es lo que nos trae a nosotros ese regocijo, iglesia. Esa verdad opaca mi sufrimiento. Esa verdad opaca mis necesidades, mis enfermedades. Esa verdad es más grande de lo que yo puedo ser. Pero tienes que anticiparla, tienes que amarla, tienes que abrazarla, iglesia. Tienes que desearla, iglesia. Yo no la puedo desear por ti. Es un anhelo propio. Y debes anhelar ese regreso, iglesia. Debes ser animado tú y yo. Y después, iglesia, tienes que saber que después de las tribulaciones viene la transformación en la redención de Dios. Todo tu sufrimiento se acaba en el momento que somos redimidos ante Dios. Se acabó, iglesia. Y estos pasajes deben traer esperanza viva a cada uno de nosotros, iglesia. Debe darnos la seguridad que las promesas de Dios se van a cumplir, iglesia. Nos deben dar la seguridad que todo lo que la Biblia dice es verdad. Y que no podemos cuestionar lo que la palabra de Dios dice. Mira lo que dice 1 Pedro 1:12. Dice, a ellos les fue revelado que no se servían a sí mismos, sino a ustedes, en estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que les predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo, cosas a las cuales los ángeles anhelan mirar. Iglesia, esto es tremendo. Este versículo es tremendo. Y lo tenemos que entender, iglesia. Tenemos que entender. Pedro sigue trayendo palabra de ánimo a cada uno de nosotros. La sigue trayendo. Palabra de aliento al pueblo de la dispersión. Pero obviamente también son palabras de aliento para ti y para mí. Porque la palabra es de Dios.
Y si es de Dios, es para su pueblo. Y tú y yo somos su pueblo, su prado, sus ovejas. Y el versículo 2 está diciendo, Dios le reveló a los profetas todos los padecimientos y glorias de Cristo Jesús. Es lo que vimos. Y les dice que estas cosas, mira lo que dice Pedro, estas cosas que ahora les han sido anunciadas mediante los que predicaron el Evangelio por el Espíritu Santo enviado del cielo. Iglesia, en pocas palabras, Pedro está diciendo que los profetas enviados fueron para nosotros. Los profetas fueron para nosotros. La revelación fue o es para nosotros. Todas las verdades fueron dadas a ellos por el Espíritu Santo, dice Pedro, ¿correcto? Y no solamente eso, iglesia, pero también los profetas fueron enviados para nosotros, vivieron por nosotros, existieron para nosotros. Iglesia, si puedes ver lo que Dios hizo desde la fundación del mundo, lo puedes ver. Los profetas no se sirvieron a ellos mismos, eran para servirnos a nosotros, iglesia. Eso también enchina la piel, iglesia. Son hermosuras, son verdades de Dios, iglesia. Con todo esto, Pedro quiere que sepan que Dios los ama, que Dios te ama como nadie te puede amar. Esto es lo que Pedro quiere expresar, el amor de Dios. Dios desde el principio tenía el mejor interés para ti y para mí, para todos los creyentes. Dios ya tenía preparado todo para aquellos que creen en Él. God loves you. But the question is, do you love God? ¿Tú amas a Dios? ¿O solamente dices amar, profesas amar, pero nuestras acciones dicen, yo no quiero ni saber nada de Él? Tú estás más ocupado en otras cosas ahorita. El amor de Dios significa toda tu atención a Él. Darle todo tu alma, todo lo que tú eres, todo tu cuerpo, iglesia. Y Pedro quiere que tú sepas que Dios tiene el mejor interés para ti y para mí. Que Dios nos ama. Quiere que no quede absolutamente una duda de su amor. Quiere que estemos seguros del inmenso amor de Dios para con nosotros. Por amor a nosotros, iglesia, Dios mandó a los profetas. Wow. Por amor a nosotros. En la función de los profetas, en sus enseñanzas, iglesia, vemos ese amor de Dios. No sé si lo has visto una vez así, pero tú ves el amor de Dios en las profecías, en los profetas. Ahí está su amor, iglesia. Ahí está su mensaje, iglesia. Y este es el mayor consuelo de los creyentes. Saber que Dios nos ama y que tiene cuidado de cada uno de nosotros. Y Pedro expresa que el mensaje de Dios es tan grande, que tiene a los ángeles atentos. Dice que los ángeles anhelaban mirar. Iglesia, esta palabra mirar significa que están inclinados del cielo para abajo, que están agachados, que están con expectativa a ver a qué horas viene ese plan redentivo, a ver a qué horas baja el rey, el novio. Los ángeles están agachados viendo. They wanna see, they wanna know. Y a muchos no nos importa. Vivimos como queremos, hacemos lo que queremos. Decimos amar a Cristo y no nos amamos a nosotros mismos. Y los ángeles anhelaban, los profetas anhelaban. ¿Cuál es tu anhelo? ¿Cuál es mi anhelo, iglesia? Tenemos, iglesia, estar listos. Iglesia, es un gran privilegio que tenemos los creyentes hoy en día. Todo lo que los profetas, los apóstoles escribieron es para nuestro beneficio. No hay otro. Es para nuestro beneficio, iglesia. Es para llegar a ser salvos, para llegar a ser regenerados, para llegar a ser justificados, santificados por medio de Cristo Jesús, iglesia, para llegar a la meta, iglesia. Por eso existe la palabra de Dios, para ser santificados,
para ser guardados. Lámpara a nuestros pies es su palabra. Pero muchos no queremos esta lámpara. Queremos la lámpara del mundo, el gozo del mundo, pero no la lámpara del Señor. Toda la Biblia es nuestra esperanza, iglesia. Absolutamente toda la Biblia. Todas las verdades reveladas es para ti, es para mí, es para los creyentes. No te lo estoy inventando. Mira Romanos 15:4, iglesia. Dice, porque todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió, a fin de que por medio de la paciencia y del consuelo de las Escrituras tengamos esperanza. ¿Por qué fue escrita? Para que tengas esperanza. Para que conociéramos, iglesia. Los profetas administraron toda la revelación de Dios. No para ellos, para ti, para mí. ¿Y cuál es esa revelación? ¿Qué es lo que ministraron? Administraron el Evangelio, iglesia. Es lo que ministraron. Revelando a nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Eso es lo que ellos administraron. Todas las grandezas de Él, de Cristo Jesús, su muerte expiatoria, su gloriosa resurrección y su gloriosa ascensión fue profetizada. Y estos son los elementos, iglesia, de la fundación del Evangelio predicado por los apóstoles. Este es su roca, ese es su fundamento, lo que los profetas ya habían anunciado. Esa es la roca, el fundamento de la verdad. Ellos le dieron continuidad a los profetas, continuidad a las profecías a través de los apóstoles. Le dieron seguimiento. Y el mismo Espíritu Santo que reveló las verdades a los profetas, también le reveló las verdades a los apóstoles, a los discípulos. Y es el mismo que está revelando hoy en ti y en mí, iglesia. Es el mismo. No cambia el Espíritu Santo, no cambia la palabra de Dios, no cambia su verdad. El mundo la quiere cambiar. Los apóstoles la quieren cambiar. Los profetas la quieren cambiar de hoy en día. Pero el Espíritu Santo no cambia. Su palabra no cambia. Y es lo que tenemos que aceptar nosotros hoy en día. Precisamente es la función del Espíritu Santo dar testimonio de Cristo. Y lo vemos en Juan 15:26. Dice: cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, es decir, el Espíritu de verdad que procede del Padre, Él dará testimonio de mí. ¿Quién es el que da testimonio? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Iglesia, nadie puede convencernos de que Cristo no existe, que la Biblia es una historia, es una fábula, es una mentira. Nadie puede convencernos de esto. ¿Por qué? Porque las profecías son cumplidas. Hay cumplimiento de lo que Dios ha dicho y lo hemos visto y lo estamos viendo hoy también en esta época, iglesia. Los profetas del Antiguo Testamento proporcionaron las evidencias de la verdad del Evangelio y la seguridad en ella. La profetizaron años atrás y se hizo realidad. Y se está haciendo realidad, iglesia. Nadie nos puede sacar de los pies de Cristo. Nadie, iglesia. Nuestra confianza está en las buenas nuevas que también proclamaron los apóstoles. No nomás lo que hemos visto de la antigüedad en los profetas, sino también los apóstoles nos han dado verdad. Toda la Biblia, desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento, declara las verdades de Dios. Toda la Biblia. El plan redentivo de Dios no es un plan que se fue elaborando conforme el tiempo va pasando, conforme el hombre era más desobediente, conforme el hombre era más pecador. No, iglesia, este plan es histórico. Este plan es desde la eternidad. Y los profetas lo revelaron. No es un plan que Dios dice: hijo, ¿por qué creen estos hombres? ¿Ahora qué voy a hacer? No, Dios ya sabía. Dios ya sabía, Él conoce nuestro corazón. Y ya tenía el plan perfecto, iglesia. La magnitud de nuestra salvación demanda fervor y dedicación, iglesia. Lo demanda. Comprender que el Evangelio es la culminación de siglos de profecías
habría llenarnos a nosotros de un profundo sentimiento de gratitud y responsabilidad. Porque hay una responsabilidad en el Evangelio. Hay una responsabilidad de ser cristiano. No es nomás hablado. Nuestra fe debe crecer y se debe manifestar. Se debe manifestar, iglesia, con la conciencia de que somos herederos de una promesa largamente esperada, que la estamos esperando, que somos partícipes de un misterio divino que incluso los ángeles desean entender, iglesia. Y para terminar, se pueden poner de pie, iglesia. Iglesia, los creyentes de hoy tenemos el privilegio de vivir en este momento histórico de la redención. Y espero que lo veas así. Espero que saliendo hoy de este servicio, tú lo veas como lo mejor que te ha pasado en tu vida. Si de veras eres un creyente, si de veras has entregado tu vida a Cristo Jesús, esto es para ti. Y si no lo has hecho, esto es para ti también, porque vas a entender hoy que hay una esperanza venidera para ti y que no hay religión, no hay un santo, no hay una virgen, no hay algo, irme de rodillas, toda una capilla para ser perdonado. No existe eso. La palabra de Dios dice que solamente en Cristo Jesús hay redención, hay perdón de pecados. Hoy es el día de la salvación, mañana podemos morir. Hoy es el día. Hoy es el día de decir: Cristo, te amo, Cristo, me arrepiento, Cristo, confieso que creo en ti. Hoy es el día. Today is the day of salvation, dice la palabra de Dios. Pero hay algo importante, iglesia. La administración de estas verdades divinas, tú y yo somos llamados ahora a administrarlas. Como los profetas, como los apóstoles, como los discípulos que somos administradores de estas verdades ahora tú y yo. Se nos ha pasado la responsabilidad. ¿Y cómo somos administradores? Evangelizamos y lo vivimos. Somos administradores de esta verdad. Este conocimiento nos insta a llevar una vida santa, buscando continuamente una comprensión más profunda de las riquezas del Evangelio, iglesia. Debe haber ese deseo, una fascinación, un hambre de descubrir estas verdades. Iglesia, pídale a Dios, pídale a Dios y les dé este máximo deseo antes que sea muy tarde. Profesar ser cristianos no nos hace cristianos, es la verdad. Bautizarme no me hace cristiano. Obedecer su palabra me hace cristiano. Desear a Cristo me hace cristiano. Desear sus verdades me hace cristiano. Tener una hambre de su verdad me hace cristiano. Pero profesarlo, ¿por qué crees que no hacemos profesión de fe aquí? Todo el mundo lo puede hacer, pero no todos lo pueden vivir. Vamos a orar, iglesia.